no sé si tú sientes hoy en tu corazón de ir de rodillas delante de la presencia del único que es digno. Señor, aquí están tus hijos. Aquí están tus escogidos. Aquí está tu pueblo. Señor, hoy nos inclinamos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres el amado de nuestra alma, porque no hay nadie más digno, Señor, aquí en esta tierra. No hay nadie más digno, Señor, en todo el mundo que no seas tú. Te amamos y te necesitamos. Te amamos y te necesitamos, Espíritu Santo. Yo no sé si hoy has llegado a este lugar con un corazón cansado y cargado. Yo no sé esta semana por el valle de sombra y de muerte que has podido estar pasando. Pero el Espíritu me revela que hay personas aquí en este lugar que aún no han ni deseado haber nacido nunca en su vida. Yo siento en mi espíritu que hay alguien aquí en este lugar que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza, que habla y habla a Dios y le pide a Dios que le ayude a solucionar su vida, sus problemas. Pero donde quiera que ve y donde quiera que mira, solo ve oscuridad. Y hoy el Señor te está diciendo: póstrate delante de mi presencia. Humilla tu rostro delante de mí. Tú que has llegado sin fuerzas, hoy el Señor te dice: yo renovaré tus fuerzas. Yo te daré fuerzas nuevas. Yo fortaleceré tus rodillas. Hoy el Señor te dice: te sientes débil. Hoy el Señor te dice: te sientes débil. Abre tus labios ahora y di: fuerte soy. Ahora abre tus labios y di: fuerte soy. Hay una presencia muy fuerte de parte de Dios en este lugar. Hoy el Señor te está diciendo: póstrate sobre tus rodillas, iglesia. Porque la palabra que hoy te voy a dar no se recibe en la carne, se recibe en el Espíritu. Póstrate hoy delante de la presencia del único que es santo, porque el lugar que hoy pisas santo es. Y así como Moisés delante de aquella zarza que ardía tuvo que desatar las sandalias de sus pies, porque Jehová le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas hoy santo es. Hay gente que hoy tiene que arrepentirse de sus pecados ocultos. Aquí hay gente que hoy tiene que rendirse delante de la presencia del Santo que ha entrado por esas puertas, porque sin santidad nadie verá a Dios. Padre, yo me humillo hoy ante tu presencia y te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces pecamos, Señor. Muchas veces en nuestra mente pecamos y ocultamos nuestro pecado, Dios. Pero delante de ti todos estamos desnudos, estamos descubiertos. Señor, yo vengo y me postro ante tu presencia. Me humillo por tu pueblo, Señor. Intercedo por aquellos que tienen pecado y no han podido salir de ellos.
de Dios entre hoy a tu vida. Órale a ese que es santo y dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, entra a mi vida hoy. Santifícame, límpiame. Pide perdón hoy delante de Dios. Pide perdón hoy delante de Dios. Arrepiéntete hoy delante del Señor, me dice el Espíritu Santo. Porque hay oportunidad. No todo está perdido, me dice el Señor en esta hora que te diga. No todo está perdido. Yo tengo una oportunidad nueva para ti, por más lejos que hayas estado de mi presencia, dice el Señor. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Dios mío santo. Gracias porque tú eres fuerte. Gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque tú eres torre fuerte. Gracias, Señor, porque tú eres el principio, tú eres el fin. Tú eres el alfa, Señor, tú eres la omega. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que has ganado todas las batallas, no has perdido ni una sola. Tú eres el Dios de los escuadrones de Israel. En ti es quien hemos confiado. Tú guardas, Señor, de la muerte, Dios mío, al justo. Tú enderezas nuestras sendas, Señor, para que no andemos, Señor, Dios mío, tras los deseos de nuestra carne. Espíritu de Dios, revélate hoy, Señor, al corazón de aquellos, mi Dios, que aún todavía tienen su entendimiento entenebrecido, Padre. Abre la mente, Señor. Abre la mente espiritual, mi Dios. Y comienza en esta hora a dar entendimiento, Señor, a tu pueblo, Dios, de los últimos tiempos en los que estamos viviendo. Porque tu palabra dice que vendrían tiempos peligrosos. Vendrían tiempos malos, Señor. Tiempos donde el hombre, Señor, desviaría su corazón, Señor. Hombres amadores de sí mismos, intemperantes, vanagloriosos. Hombres indignos. Con apariencia, Señor, de dignidad. Con apariencia de piedad, Señor, pero su corazón es muy lejos de ella. Ayúdanos, Señor, a entender estos tiempos. Ayuda a tu iglesia, Señor, a abrir los ojos ante los tiempos que está viviendo, Padre. Y prepáranos, mi Dios, para poder estar un día delante de tu trono, Señor, en el juicio final, oh Padre Santo, y poder recibir recompensa por las obras que hayamos hecho en esta tierra. Espíritu de Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por lo que vas a hacer, por lo que has hecho, pero aún lo que vas a hacer en nuestras vidas. Prepáranos, Dios, para tu palabra. Pon carbón encendido, Dios, en mis labios. Úsame, Señor, me vacío de mí misma en esta hora, Señor. Te pido perdón, Señor, si en algo te he fallado, Señor. Te pido, mi Dios, que me limpies y me laves, Señor, en esta hora, para que esta vasija, Dios, esté vacía y tú la llenes totalmente de tu espíritu y de tu presencia. Yo me he preparado para el día de hoy, Señor, pero solamente tú sabes lo que necesita tu pueblo, Padre. Haz lo que tengas que hacer.
Dile al Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer, pero que yo no salga de este lugar como entré. Que mi vida no continúe siendo la misma que la que ha sido hasta ahora, sino que haya un cambio, una transformación, un antes y un después, Padre. Yo te lo pido, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Y tu iglesia te dice, amén, amén y amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes que Dios es un Dios sobrenatural? Nuestro Dios es un Dios sobrenatural y todo lo que ha querido hacer ha hecho, dice su palabra. ¿Sí o no? Si usted y yo tenemos un Dios sobrenatural, no podemos esperar que Él haga en nuestras vidas cosas naturales. Tenemos que esperar ver la revelación, verlos revelarse a nuestra vida de una manera ¿cómo? Sobrenatural. Amén. Dios no está escondido en un libro, no está escondido en cuatro paredes. Dios es la palabra, pero es la palabra viva. Y para tú conocer a un Dios vivo, tienes que conocer una palabra viva. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya no se predica en las iglesias. No es el caso nuestro. Porque si en algo tenemos que darle gracias a Dios, es la palabra que sale de este altar domingo tras domingo, que nos conduce al camino de la verdad. Y el camino de verdad nos lleva a la salvación y nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén y cuántos reconocen esto? Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, por estos pastores. Le doy gracias a Dios por la congregación que recibe cada domingo la palabra. Y que yo sé que cada uno lucha día tras día con su carne para llevar a la práctica la palabra que recibe. Amén. Y hoy hay un tema que siempre me ha ministrado mi vida y que a muy pocos pastores les gusta predicar. Y es acerca del temor de Dios. Sin temor de Dios en nuestras vidas, difícilmente nosotros podremos entrar al reino de los cielos. ¿Y usted sabe por qué usted está aquí hoy? Porque se supone que un día usted recibió en su corazón a nuestro Señor. ¿Y quién? Y Salvador. ¿Y por qué Salvador? ¿De qué salvará Él nuestra vida? De la muerte eterna, del lago de fuego, de la destrucción. Si tú y yo hoy estamos aquí es porque tenemos una carrera por delante que recorrer. Y la meta que tenemos delante de nosotros es alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, por lo cual Él derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, por lo cual Él se hizo una llaga allí para que tú y yo tengamos vida y vida abundante, tengamos vida y vida eterna. Nuestra vida aquí en esta tierra es pasajera. Aquí estamos de pasada, estamos de prueba. Si somos capaces de aprobar aquí en esta tierra, tendremos entonces el calificativo para poder entrar al cielo. Amén. Y como es una prueba constante, constantemente vamos a estar siendo calificados aquí en la tierra. Y cada vez que usted y yo desaprobamos una prueba, vendrá otra más. Amén. Entonces, todo está en cómo nosotros libramos esas pruebas, en cómo nosotros enfrentamos esas pruebas, en cómo nosotros enfrentamos la tentación y enfrentamos el pecado. Porque muchas veces decimos pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Pero muchas veces las pruebas vienen a causa de ¿qué cosa? Del pecado. Porque el pecado en nuestra vida no viene solo. Él viene acompañado de consecuencias. El pecado viene con un paquete completo. Con un todo en uno. Amén. Es como compra uno y te llevas el otro free. ¿Cuántas veces no vemos eso en los mercados? Compras uno y te llevas otro free. Tú compras el pecado, es decir, tú decides optar por el pecado y la consecuencia te viene free, te viene gratis. Amén. Y la consecuencia del pecado dice la palabra que es muerte.
Amén. ¿Y qué pasa? ¿Por qué somos tan ligeros en caer nosotros en ese pecado y en esa tentación? ¿Por qué la iglesia de Cristo tantas veces resbala y cae? Ay, pastora, porque estamos en un proceso. Porque estamos en la carne y la carne es débil. Esa es la respuesta de muchos. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Y sabes por qué resbalamos y caemos? Porque nos falta temor de Dios. Nos falta el temor de Dios. El temor de Jehová es fuente de vida. Dice Proverbios 14:27. Para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es fuente de vida. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios en nuestro corazón, tenemos en nosotros una fuente que salta para vida eterna. Amén. Muchas veces cuando hablamos del temor de Dios, las personas malinterpretan esto como un miedo o como un terror. Yo hablaba esta semana con una persona y me daba testimonio de su vida. Que en el único trabajo que tenía él, porque su esposa no trabajaba y no tienen papeles, se accidentó. Y tuvo que dejar de trabajar porque el accidente fue algo grave. Y él decía, ¿qué yo habré hecho mal que Dios me está castigando? ¿Por qué me habrá pasado esto? ¿Qué yo he hecho mal? Dios me está castigando. Y yo le decía, Dios no castiga a nadie. Dios es un Dios de amor. Pero también dice la palabra, Dios es amor, pero es fuego consumidor sobre sus hijos de desobediencia. Cuando usted y yo conocemos a Dios y conocemos su palabra y aún así la desobedecemos, vienen consecuencias. Amén. Pero Dios tiene misericordia para con nosotros cada día. Y es importante que nosotros como pueblo, como hijos, abramos nuestros ojos y caigan las escamas de nuestros ojos y nosotros podamos identificar el pecado en nuestra vida y podamos llenarnos e impregnarnos de ese temor de Dios. ¿Y cómo adquirirlo? Pues lo vamos a ver hoy. ¿Cuántos quieren conocer cómo nosotros podemos llenarnos de ese temor? El temor no solo cambia nuestra manera de pensar, sino que activa un poder sobrenatural en nuestras vidas que nos transformará por completo. ¿Sabes por qué? Porque el temor de Dios hace que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Y el Espíritu Santo tiene dones que nos da y uno de ellos es el temor de Dios. Amén. Cuando nosotros estamos limpios, el Espíritu mora. Cuando estamos sucios, el Espíritu se apaga. Amén. Entonces, hoy aprenderemos cómo el temor de Dios es una llave que abre las puertas. ¿De qué cosa? Primero que todo, la sabiduría, el poder y la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren todo eso? Todos queremos bendiciones. Todos queremos sabiduría. Todos queremos en nuestra vida prosperidad y paz. ¿Verdad que sí? Y esa es la vida que Dios tiene para nosotros, la que Él compró en la cruz del Calvario. Él no compró otra cosa que no fuera eso. ¿Y por qué razón entonces vivimos en tanto tormento? ¿Por qué vivimos con tanto miedo, con tanta inseguridad? ¿Por qué vivimos entonces con escasez, con miseria, con pobreza? ¿Por qué razón, iglesia? Dice el libro de Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, del Altísimo, es la inteligencia. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres inteligencia? Necesitamos tener temor de Dios. Quiero que vayamos todos juntos a la Biblia en el libro de Primera de Reyes 3, 9 y 12. ¿Ya tenemos la Biblia? ¿Aún todavía? Dice, el temor de Dios nos guía a tomar decisiones correctas y evita que caigamos en el engaño del pecado. El rey Salomón dice que fue el hombre más sabio
que ha habido en la historia. Y dice que aún después de él no lo habrá. ¿Y sabes por qué el rey Salomón fue sabio? Se hizo sabio porque cuando él obtuvo el reinado, ¿sabe lo que le pidió a Dios? Le pidió sabiduría. Él no pidió riquezas, él no pidió mujeres, él no pidió casas, él no pidió el carro del año, él no pidió la mejor ropa, la ropa de marca, poderse comprar aquellos zapatos de suela roja que valen no sé cuánto. Él pidió sabiduría porque sabía que Dios que estaba heredando un reino grande que su padre le había dado a él, porque Dios se lo dio primeramente a su padre. Y él pidió sabiduría porque no sabía cómo iba a poder dirigir a aquel pueblo tan grande. Y en ese momento el rey era como el padre encima de toda esa ciudad, a quien iban a ir los hijos, es decir, los habitantes, a buscar el consejo, a quien iban a ir los matrimonios a buscar consejo, a quien iban a ir los adolescentes a buscar un consejo. Y como si él no tenía sabiduría, podía dar un consejo. Por eso oró a Dios, le pidió a Dios, levantó altar delante de Dios. Y Dios dice que por cuanto se complació de aquella petición que él le había hecho, por cuanto no le pidió riquezas, por cuanto no le pidió heredad, por cuanto no le pidió otra cosa que no fuera sabiduría, dice, te daré sabiduría en gran manera, de tal manera que no habrá ni antes ni después de ti hombre en la tierra que tenga tanta sabiduría como tú. Y yo no sé si usted ha pedido a Dios sabiduría. Amén. Pues entonces prepárese para las pruebas. Entonces prepárese para los acontecimientos que han de venir a su vida. ¿Por qué? Porque en cada situación que tú y yo vivimos aquí en esta tierra, Dios nos da la bendición y la oportunidad de tomar una decisión, ¿correcta o incorrecta? Muchas veces la decisión que tomamos es incorrecta porque no tenemos temor de Dios. ¿Y sabes por qué no tienes temor de Dios? Porque no conoces a Dios, porque no conoces su palabra, porque no conoces sus mandamientos, porque no conoces lo que está establecido en la ley que Dios fundó desde el principio, porque nos apartamos de los principios de Dios. A Adán le fue dado un mandato en el huerto del Edén. De todo lo que haya, todo lo que tú ves alrededor tuyo, aquí es tuyo. Todo te lo he entregado. Tú gobernarás sobre los peces en el mar, sobre las aves en los cielos, sobre todo animal que hay en la tierra, de todo fruto y de todo árbol comerás. Pero, le dijo, del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hicieres morirás. Ay, pero es que Adán no fue el que falló, fue Eva. Ay, Señor, la mujer que me diste, le dijo Adán a Dios cuando probaron. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí en el Edén? Eva fue seducida por la serpiente, Satanás. Le habló al oído. Le dijo, come de ese árbol, que el fruto es bueno, porque ciertamente el día que comerás de él, serás como Dios. Se abrirán tus ojos, serás como Dios. Y era lo que Dios no quería que sucediera. La mujer fue seducida porque a su vista lo que tenía delante era bueno. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso a nosotros? Muchas veces hemos tenido delante situaciones, circunstancias, cosas que las miramos y decimos, pero si no es tan malo. Alterar un numerito aquí en este papel, o ahí cuando vayamos a hacer los taxes, o cuando vayamos, no es tan malo. Ponernos como divorciados, aún estando casados delante allí del contador para que me regresen más dinero por los hijos, no es tan malo. Votar por un presidente que me va a legalizar mi estatus legal aquí en este país y no me van a deportar, no es tan malo. Eso es bueno. Porque no importa que apruebe la ley,
de que a un niño, que a un bebé con tantas semanas de vida ya en un vientre sea abortado y le quiten la vida. No importa. No importa si me van a dar mis papeles. Porque el otro presidente que sigue la ley de Dios me va a deportar. Entonces, preferimos la conveniencia carnal y humana que la voluntad de Dios. Eso es falta de temor de Dios. Eso es falta de temor de Dios. Porque tú estés en Cuba, estés en Colombia, estés en Venezuela, estés en Nicaragua, donde quiera que tú y yo estemos, si somos hijos de Dios y guardamos sus mandamientos, las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. ¿Y por qué razón entonces nosotros andamos corriendo detrás de las bendiciones y no las alcanzamos, no logramos alcanzarlas? Porque nos falta mucho temor de Dios en nuestro corazón todavía. Cuando yo estaba ahí sentada, Dios me decía, hay un profeta en la Biblia, le llamaban el profeta llorón, Jeremías. ¿Y sabe por qué le llamaban así? Porque siempre Dios le ponía en su boca palabras que eran fuertes y duras para el pueblo. Y yo preparé un mensaje tan bonito, tan light, un mensaje nice, de esos que te suavizan y te acarician el corazón y el alma, y tú sales de aquí diciendo, wow, qué nice la pastora, cómo me estimuló hoy. Pero yo tengo que hablarte lo que Dios me dice que te esté hablando. Yo nada de eso. Mi nuera tiene la predicación en su mano. ¿Sí o no? Pero Dios es Dios y nosotros somos canal de bendición. Y Dios pone fuego y carbón encendido en nuestros labios y tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque alguien, si Dios te manda a hablar y no hablas, entonces yo no tendría temor de Dios en mi corazón. El temor de Dios nos mantiene en obediencia, sea cual sea la situación. Nos ayuda a decir no a las tentaciones y nos aparta del mal. Cuando tú y yo tenemos temor de Dios es como tener una alarma dentro de nosotros. Es como, no sé si ustedes han visto cuando se enciende una alarma, un bombillo rojo que empieza como a dar vueltas y emite un sonido. Cuando se pierde un niño, se roba un niño y a usted le suena la alarma en su celular porque ese niño se lo robaron. Eso es una alarma. Cuando tú y yo estamos delante de una tentación, estamos delante de una seducción que el enemigo está poniendo delante de nosotros para hacernos caer, el temor de Dios hace que esa alarma se encienda y usted pueda huir. Amén. El temor de Dios, las consecuencias que trae el pecado, no tenemos por qué sufrirlas cuando hay temor de Dios. Porque sencillamente podemos estar y estar cerquita de esa situación. E incluso hasta podemos acariciarla. Así le pasó, ¿sabes quién? A José. José fue seducido por la esposa de Potifar. Lo único que, al igual que Adán en el huerto del Edén le dijo Dios que no podía tocar del árbol del bien y el mal, así Potifar le dijo a José, te doy todo mi reino, te pongo por encima de todo lo que tengo y todo lo que hay en mi casa. Lo único que no te permito tocar es mi esposa, mi mujer. Y allá la bendecida mujer seductora, cada día le decía, José, acuéstate en mi cama, acuéstate conmigo. Ella se lo decía a él. ¿Cuántas mujeres no hay así hoy en día que seducen a los hombres? Y cada día se ponía su atuendo más sexy. Le salía delante a José, le hacía, se puso pestañas ahí en lo de Ana Yancy. Le pasaba por delante con sus tacones altos, su mejor caminar, y le decía,
Dale, Joseito, acuéstate conmigo esta noche. Hoy nada más. Tú estás lindo. Tú me gustas. Pero en el corazón de José había temor de Dios. Y no solo temor de Dios, sino que él era fiel. Era amigo de Potifar. Él no podía traicionar la confianza que ese hombre había puesto en él. Así como hombre, tú que estás aquí, tu esposa ha puesto su confianza en ti como cabeza de tu casa, de tu familia, de tu hogar. Mujer que estás aquí, tu hombre ha puesto su confianza en ti. Y aunque andemos solas, te voy a hablar a ti, mujer, aunque andemos solas en la calle un día, aunque vayamos solas a los lugares, aunque muchos nos vean solas, si eres casada, tú no estás sola. Tú estás unida en una sola carne con tu esposo. Y aunque tu esposo no está al lado tuyo, el hombre que te provoque o que te dé una, como Satanás, como la serpiente le hizo a Eva, te haga sentir una frase, te diga una frase que haga en ti despertar algo que tal vez tu esposo no hace despertar porque llevas 20 años a su lado y ya la relación como que se quedó ya apagada. Tienes que saber que el diablo está usando a ese hombre para seducirte y hacerte caer. Para, como decimos los cubanos, poner ruido en tu sistema. Si tú temes a Dios, cierras tus oídos a todas esas palabras. Y no solo le eres fiel a tu esposo porque lo amas y porque llevas 20 o 30 o 3 o 2 años con él, sino porque temes a Dios. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la palabra de Dios. Y tú, hombre que estás aquí, hoy sales a la calle y ves donde quieras. Vas al Sedano, vas a Publi, vas a Walmart, vas a donde quiera que vayas. Abres TikTok, abres Facebook, abres Instagram y salta sin tú buscarlo, sin que los tengas como amigo, vamos. Y lo que capta tu atención estimula tu deseo. Mujeres de Dios que seducen a través de las redes sociales. Vienes a la iglesia el domingo y en las entre semanas estás subiendo videos con un chocote y con todos los senos afuera. ¿Qué temor de Dios hay en el corazón de esa mujer? Y quieres que entonces los resultados de la búsqueda de Dios el domingo se vean entre semanas. Estás subiendo un video con una canción de reggaetón, de esas que... Hipócritas. Hipócritas. Vienen los domingos a la iglesia, levantan las manos, honran a Dios. ¿Y dónde está el temor de Dios? ¿Qué hacen con sus vidas entre semanas? ¿Qué hacen con sus vidas cuando se acuestan en la noche con el teléfono en la mano? Hombres y mujeres, le estoy hablando a los dos. Perdónenme, iglesia. Pero hay juicio de Dios, el cual nosotros tenemos que tener en cuenta, porque no estamos por gusto aquí en este lugar. Si continúas con tu vida así, es mejor que te vayas para el mundo. Peca, vete para la calle, hazlo. O sé frío o sé caliente, como dice la palabra. Porque si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y delante de Dios hay que estar con temor y con temblor. Porque sin santidad no vamos a ver a Dios. Y le quiero leer este pasaje de José porque es que está tan poderoso. Génesis 39, del 39:9. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Fíjense qué confianza. Potifar le dejó todo a José en sus manos, todo.
Y nada más que se preocupaba del plato de comida que iba a comerse en la mesa. Fíjese usted qué clase de confianza. ¿Así confía su esposa en usted? Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Anda, chico, dale. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo traicionaría la confianza de este hombre y aún así pecaría yo contra Dios? Hablando ella a José cada día. Poquito, un día un poquito, otro día otro poquito, otro día otro poquito, hasta que cae. Y hablando ella a José cada día, dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció, porque fíjese, se la puso bien difícil. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa. Es decir que wow, qué violencia. ¿Qué le dijo? Ve acá, Andy. Ve acá, Andy. Andy es un hombre temeroso de Dios. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Le habló hasta con violencia. Oiga, ¿a qué hombre no se le aflojan las rodillas con esto? Yo me imagino que aquella muchacha debe haber estado. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Wow. Hombre que estás aquí, ¿serías capaz de hacer eso? Y después dar testimonio de que tuviste que salir corriendo porque una mujer quería violarte y acostarse contigo. ¿Sabes qué hay que tener? A los cubanos se diría de otra manera, pero no lo voy a decir porque soy temerosa de Dios. Hay que tener los lomos bien ceñidos, para decirlo bíblicamente, a la manera de Dios. ¿Usted sabe lo que es los lomos bien ceñidos? ¿En serio? Cuando los hombres iban a la guerra, le ponían un uniforme, el cual ceñía sus lomos y le protegían sus partes. Hay que tener los lomos bien ceñidos para huir de una tentación de esta manera. Al igual cuando alguien, mujer que estás aquí, nos ofrece bienes, beneficios y bendiciones. Hombres que no están en Cristo. Hombres que no son temerosos de Dios. Te pueden venir y ofrecer lo que sea y ponértelo en bandeja de plata delante de ti. Que por más necesidad de hombre que tú tengas y por más necesidad de dinero que tengas y por más necesidad de posición y de paz que tú quieras tener económicamente, si eres temerosa de Dios, renuncias a todo eso y le das la espalda a ese pecado. ¿Por qué? Porque se supone que el temor de Dios está en tu corazón. Pero si no, eres ligera y puedes caer. Porque nosotras las mujeres, cuando nos vemos solas, ¿qué trabajo pasamos? ¿Sí o no?
Porque es que somos ayuda idónea para un hombre, para algún hombre. Y estamos preparadas por Dios para tener a alguien en autoridad como cabeza que nos guíe, que nos proteja, que nos guarde, que nos dé cobertura, que nos cuide. Y cuando estás sola, estás sin esa protección. Dios te protege, es tu esposo, yo lo sé. Y nada le falta a los que en Él confían. Cuando no tenemos a esa ayuda idónea a nuestro lado, cuando no tenemos a ese esposo, esa cabeza a nuestro lado, Dios nos da su protección y nos da su cuidado. Pero te dice, cuídate, guarda tu corazón del mal, espera en mi tiempo. Amén. Activa cuando vivimos. El temor de Dios desata un poder sobrenatural en nuestras vidas. Y es ese poder que tuvo Josué. Cuando vivimos en el temor de Dios, su poder sobrenatural comienza a manifestarse en nuestra vida. Activa la protección y la provisión divina. Dice, temed a Jehová, Salmos 34:9. Vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Y yo quiero que ustedes lo repitan conmigo. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Nada falta a quién? A los que viven en desobediencia, a los que viven según los deseos de su carne, a los que viven poniendo su mirada y su vista en las cosas del mundo. No, nada falta a los que le temen. ¿Y cómo entonces sabrás tú si eres? ¿Por qué me falta tantas cosas? No solo el deseo de la carne es pecado. No solo el ser seducido y fornicar o adulterar es pecado. Dice que si quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu boca de hablar mal y tus labios de hablar engaño. Cuando tú y yo mentimos, cuando tú y yo murmuramos del hermano que está a tu lado, de la persona que es de tu compañero de trabajo, cuando tú y yo hablamos mal, también estamos pecando. También estamos fallando. Hay que poner bozar en nuestra boca. Cuando hombre que estás aquí o mujer que estás aquí, lastimas a tu esposa con palabras duras, estás pecando contra Dios. Porque estás pasando por encima de uno de sus mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Temer a Dios es cumplir cabalmente cada uno de sus mandamientos. Y uno de ellos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mira para el que está a tu lado, si es tu esposo, dile, tú eres mi prójimo. Y yo te tengo que amar como me amaría a mí mismo. Cuando usted no ama a su esposa o a su esposo y lo maltrata, lo lastima, lo ofende, lo hace sentir triste, le hace sentir en amargura, hace sentir que ya no da más, usted está quebrantando uno de los mandamientos de Dios. ¿Usted sabe por qué habla deliberadamente y por qué muchas veces hasta palabras feas salen de su boca? Porque no hay temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría no es tener una pared llena de títulos universitarios. No es haber estudiado muchos diplomados ni muchas carreras universitarias. Las abuelitas en los tiempos de antes eran analfabetas. No sabían ni hacer su firma en un papel. Pero te sentabas con ellas a conversar y les pedías un consejo. Y tú te quedabas abismado, con la boca. ¿Y de dónde tiene tanta sabiduría?
porque sabían honrar y sabían respetar a sus esposos. Y los hombres en aquellos tiempos sabían respetar y sabían honrar a sus esposas y cuidarlas como a vaso, dice la palabra, amadlas y cuidarlas como a vaso frágil, no jarritos de aluminio. El hombre que maltrata a su esposa y le habla con palabras duras y palabras fuertes, la tiene como, ¿usted sabe lo que es un vasito de un jarrito de aluminio? Eso que tú lo tiras y se abolla por un ladito y bueno, lo seguimos usando y así. Pero como un vaso frágil, tire usted un vaso frágil al suelo para que usted vea. Se quebranta, se rompe. Cuesta trabajo volverlo a amar. Es posible que lo puedas amar. Y mi hijo aquí enseñó un video, de hecho, en la casa, o una foto en una prédica que tuvo, una enseñanza. Hay un pegamento que cuando a usted se le rompe algo de barro o de cristal, usted lo puede usar e incluso después cuando lo termina con ese pegamento de pegar todas esas piezas, queda hasta como una obra de arte. Pero quebrantado. Usted toma una lata de Coca-Cola, no habrá ninguna por ahí, y la estruja. Así sucede. Y cuando la suelta, va a ver que queda toda abollada con señales o toma un papel y lo estruja. Puede que en un momento determinado, por alguna situación, usted reciba palabras que le dejan su corazón así. Y puede que venga el perdón. Y el perdón hace que todo esto vuelva nuevamente a querer tomar forma en su vida. Y en su matrimonio. Logró tomar algo de forma, pero ya no es igual. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque se fue el temor de Dios. Porque no hay temor de Dios. Porque si hubiese temor de Dios, usted amaría. Y usted fuera sabio en sus palabras. Porque hay hombres, dice la palabra, cuyas palabras son como golpes de espada. El temor de Dios nos empodera para vencer al enemigo y caminar en su propósito. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando usted y yo caminamos en el temor de Dios, el pastor lo predicaba el domingo pasado, podrán venir contra usted 1,000 y 10,000 a su diestra, pero a usted no llegará. ¿Pero cuándo es esto? Cuando hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, dice que el ángel de Jehová acampa. Wow, y es que eso está poderoso. Y yo visualizaba esta escena. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Usted sabe lo que es que usted no tenga que abrir su boca para defenderse? Pero somos tan volátiles, ¿verdad? Que nos olvidamos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Se nos fue el temor para los pies y automáticamente que alguien nos dice algo, ¡paf!, explotamos y perdemos la gracia de Dios. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque te falta temor de Dios. Dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, sino que vence con un bien el mal. No te apresures a hablar mal contra tu enemigo. Ni busques venganza, no te vengues por ti mismo, sino darle lugar a la ira de Dios. Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos, dice la palabra de Dios.
Dice, mejor fuera que se le pusiese en el cuello una piedra de molino de asno y sea tirado en el fondo del mar, que hacer caer a uno de estos pequeños que hemos creído y hemos confiado en Él. Esa es la promesa que tú y yo como iglesia tenemos que tener vigente, latente y presente en nuestra vida. Que tú no eres quien para defenderte, para levantar defensa propia. Pero tenemos tanto ego y tanto orgullo dentro de nosotros que no podemos permitir que alguien, ¿cómo es que decimos en el mundo? Me desprestigie. Me desprestigie. Y que la gente diga entonces, mira cómo se dejó meter el pie. ¡Ah! ¡Qué clase de cobarde y penco es! Yo lo he oído. Y hay otro dicho que dice, es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Pero cuando alguien nos ofende, aún hasta en el tráfico, alguien nos pita o alguien nos... ¡Ay! ¿Qué es lo que te pasa? Aquí no, en esta iglesia no pasa eso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo te habla de todas las personas que están. El que te ama y el que no te ama. Ahora la palabra te dice, apártate del hombre necio, porque en él no hallarás labios de sabiduría. Si tú andas con necio, necio serás. Y si andas con sabio, sabio serás. Dime con quién anda y te diré quién eres. Para decirlo a lo cubano. Si te juntas con gente llena del Espíritu Santo, vas a caminar en el Espíritu. Si te juntas con gente lleno de la carne, vas a andar como un carnal, porque vas a querer hacer las cosas para agradarle a esa. Y tú y yo tenemos que obrar de tal manera que nuestras acciones aquí en esta tierra glorifiquen a Dios y le den honra a Dios. El verdadero temor de Dios es una profunda reverencia a Dios. Es reconocimiento de su santidad y de su autoridad, que nos lleva a vivir una vida en obediencia y a vivir una vida en santidad. Este temor no solo cambia nuestra manera de pensar. Temer a Dios es amarlo tanto que no quieres dañarlo. Y Él confía en nosotros. Por eso envió a su Hijo a esta tierra. Para que nosotros le seamos fieles a Él. Para que lo amemos a Él como Él nos amó a nosotros. Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que nosotros creyéramos en Él. Y nosotros creemos más en nosotros mismos que en Él. El temor de Dios es eso que sentimos nosotros adentro así, que nos dice, no, Dios te está mirando. Eso no le agrada a Dios. Eso no lo puedes hacer. Y te hace escapar, te hace huir. Te hace frenar tu lengua. Te hace olvidarte de las palabrotas que decías antes. Te hace comenzar a mirarte en un espejo o a reconocer qué es lo que tienes que cambiar dentro de ti. Es lo que te hace llevarte a un autoanálisis cada día. Cuando termina el día, cuando concluye el día, ¿cómo ha sido mi día hoy? ¿Le habré agradado a Dios con mis hechos? ¿Con lo que he hablado? ¿Con lo que he pensado? Tú sabes que Dios conoce tus pensamientos. El diablo no sabe lo que tú y yo pensamos, pero Dios sí. Dios conoce cuando tú y yo permitimos que un pensamiento de pecado venga a nuestra mente y le demos lugar a una película.
La tentación viene por los ojos muchas veces y por el oído. Llega a tu mente y cuando empiezas a cavilar en él y a darle seguimiento a ese pensamiento, de ahí al hecho va un pequeño trecho. Por eso tú y yo tenemos que cubrir nuestra mente con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos llenos de Dios y de la palabra de Dios, no hay pensamiento, porque los dardos de fuego que el maligno envía contra nuestra vida, ¿sabes cuáles son? Esos pequeños pensamientos que muchas veces entran por nuestros ojos, se hacen un pensamiento en nuestra mente. El diablo no sabe lo que tú piensas, pero sí pone pensamientos. Y quiero que te lleves eso hoy para tu casa. Y nuestra mente es el campo de batalla. Y ahí es donde nosotros tenemos que darle lugar al temor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús en el desierto fue tentado en todo como humano. Y con la palabra de Dios Él pudo vencer aquella tentación. Tú y yo hemos sido tentados muchas veces. Yo he sido tentada muchas veces. Pero para cada tentación hay una palabra de Dios. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia dice no temas? 365 veces. Una para cada día del año. Y cuando tú sientas que eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie para el mal. Y aún si permite que venga la tentación a tu vida, dice que juntamente con ella Él te dará la salida. Que nunca nadie ha sido tentado hasta la muerte. Sino que nosotros, por nuestros deseos de la carne, pecaminosos, diabólicos, somos los que somos tentados y seducidos por el mal. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en nuestros corazones. El temor de Dios nos aparta del pecado y nos santifica, nos limpia. Y hoy hay un Espíritu de Dios que nos ayuda a nosotros a santificarnos. Y hoy hay un poder de Dios en este lugar que va a santificar tu vida. Y te va a limpiar y te va a vaciar del pecado y de la inmundicia que hasta hoy vivió dentro de ti. Dice, el temor de Jehová hará que el hombre se aparte del mal. ¿Qué es lo que hace que el hombre se aparte del mal? No hay otra cosa, señores. No hay otra cosa. ¿Cómo cultivar el temor de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos quieren conocerlo? Número 1, meditar en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a conocer y temer al Señor. ¿Qué dice la palabra en Josué 1:8? Busquen la palabra, yo no la voy a leer, yo quiero que la iglesia la lea. ¿Dónde está la Biblia de ustedes? Somos tan temerosos de Dios que venimos a la iglesia sin la Biblia, sin la palabra en la mano. Y así andamos la semana entera y el mes entero. Abrimos los ojos en la mañana y lo primero que hacemos es entrar a Facebook, porque Facebook nos da temor de Dios y nos ayuda a iniciar el día, ¿verdad, pastor? Y nos vamos al cafecito con Dios que nos puede dirigir el día. Preferimos ver un video en Facebook que un cafecito con Dios. O que el salmo correspondiente al día o el proverbio que nos corresponde leer. ¿Sabe que el libro de Proverbios y Eclesiastés es un libro de sabiduría? ¿Usted quiere sabiduría? Lea salmos, lea proverbios. Y va a haber consejos para su vida día a día. Amén. Vamos a leer Josué 1:8. ¿Todos lo tienen? Yo no.
Número 1, para obtener el temor de Dios. Conocer la palabra de Dios. Y lo dice Josué 1:8. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Poderosa. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Y no es solo leer en la Biblia como una historia, como un libro común y corriente. La Biblia se hizo para meditar en ella, para escudriñarla, para atesorarla, para escribir ese versículo que salta delante de sus ojos y le estremece su corazón. Escríbalo, porque es Dios hablándole. Tú y yo hablamos con Dios a través de la oración, pero Dios habla con nosotros a través de la palabra y nos advierte de los peligros y nos da el poder para vencerlos. Amén. Número 2, orar y buscar su presencia. La intimidad con Dios fortalece nuestro temor reverente a Dios. El Salmo 25:14 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El hombre que teme a Jehová, en su relación con Dios, Dios le enseña el camino que ha de escoger. ¿Cuántos de nosotros no nos vemos a diario luchando con decisiones que tenemos que tomar? Y no sabemos ni qué hacer en situaciones diferentes. Gracias a Dios le damos por nuestros pastores, que están tan llenos de Dios y de su palabra, que a pesar de ser psicólogo nuestro pastor, el consejo que da, lo da por la palabra, porque no hay psicólogo mayor que Dios. Porque ahí está escrito el libro de psicología más grande, más poderoso que puede haber en la historia y que se haya escrito, es la palabra de Dios. Tú puedes ir en el mundo a todos los psicólogos habidos y por haber. Ninguno te va a dar el consejo que te puede dar un hombre de Dios. Porque el hombre de Dios está regido, está llevado, guiado, ¿sabes por qué? Por las leyes que en un principio Dios estableció para que a ti y a mí nos vaya bien sobre esta tierra. Porque esa es la palabra de Dios. La ley de Dios es lo que Dios establece, es el manual del cristiano. Usted puede comprar ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un microwave, yo digo en Cuba. Bueno, eso mismo. Un microondas. Usted lo puede comprar y lo puede usar. Ocúrrasele nada más poner a hervir un huevito con cáscara y todo dentro del microondas. O un jarrito de aluminio para calentar la leche. No solo va a explotar, sino que va a formar una catástrofe. Y va a peligrar hasta su propia vida. ¿Y sabes por qué te pasa eso cuando lo haces? Porque no leíste el manual. No leíste las instrucciones del fabricante. ¿Quién es nuestro fabricante? ¿Quién nos creó a nosotros? Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y tú crees que tú te conoces más que lo que Dios te conoce. Dios te hizo a ti, te creó a ti, te formó, dice, en lo más profundo de la tierra. Antes de estar tú en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Él te creó, Él te hizo como tú eres, alto, bajito, feo, gordo. Bueno, gordo no, engordar tú engordas porque comes mucho. Que eso también es algo que tenemos nosotros que anivelar delante de Dios y alinearnos con Dios. Porque enfermamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, porque no tenemos freno para comer. Y hay un espíritu de gula que también, ¿cómo es que se llama el espíritu ese de que come mucho? No, el gula es el que come pelo. De glotonería. Los glotones no entrarán al reino de los cielos. ¿Usted lo sabía? ¡Ah! Ay, Señor. Es que no hay temor de Jehová cuando eres glotón. Lo dice la palabra. Pastor, búsqueme por favor ese texto. Ni los amanerados tan siquiera.
Por eso es que dice que vendrían tiempos peligrosos. Léelo. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya los había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Bueno, aquí otra versión dice: son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Envidiosos, borrachos y glotones. Ay, Dios. La envidia. ¿Sabe lo que es envidia? Sinónimo de celos. Tengo una envidia santa. ¿Ustedes cuántos hermanos en la iglesia no han oído hablar de la envidia santa? Y un celo santo. Dile al que está a tu lado. ¿Dónde dice la Biblia que hay que tener envidia santa ni celo santo? El celo es lo mismo que envidia. Mujer que estás aquí, que por naturaleza somos celosas, lucha contra esos celos. Porque donde hay celos y hay contención, ¿qué dice la palabra, Venus? Donde hay celos y hay contención, hay toda obra perversa del enemigo. Léelo. Es que me gusta esto. Yo creo que hoy no nos vamos a ir de aquí. Donde hay celos y contención. Eso está en Santiago 3. Vamos a buscar la palabra. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación de toda obra perversa. Amén. Eso está poderoso. Parece piedra lo que les estoy tirando, pero es maná del cielo. ¿Cómo enderezará el hombre su camino? Y si nosotros no conocemos la palabra, porque no la leemos, y nadie se para aquí arriba y se la lee y se la mastica y se la da a usted revelada, ¿cómo usted se podrá apartar entonces del mal? ¿Va a continuar toda la vida siendo cristiano, diciendo yo amo a Dios, para mí Dios es lo mejor, yo sin Dios no vivo, pero sigues haciendo lo que te da la gana? Tu vida no cambia, no puede cambiar tu matrimonio, no puede cambiar tu familia, no puede cambiar tus finanzas, porque el temor de Jehová nos enriquece, nos prospera, nos lleva a la paz, porque es la obediencia. Dios no puede, dice que lo que Él dijo, dice que aún la escribamos en los dinteles de nuestras puertas, para que lo veamos de día y de noche y en todo momento nosotros meditemos en ella, para apartarnos de nuestros malos caminos, de nuestras actitudes. Cuídate de ti mismo. Pablo le decía a Timoteo, cuídate Timoteo, cuídate, pero cuídate de ti mismo. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. ¿Sabes por qué no tememos a Dios? Porque nos amamos más a nosotros mismos que lo que amamos a Dios. Y si vienes a la iglesia y buscas a Dios y sales de aquí y dices que eres cristiano y vas a tu trabajo y dices que eres cristiano y hay celos y hay contienda y hay envidia y hay conflicto y hay problemas, no digas más que eres cristiano, porque estás avergonzando a Dios, no estás siendo temeroso de Dios. ¿Cuánta gente yo no se ha acercado a mí y me ha dicho, fulano o mengano, ciclanejo, esperancejo, para no poner nombres ni apellidos? ¿Sabe lo que hizo? ¿Y sabe lo que dijo? Y después que me dice lo que hizo y lo que dijo, que para nada muestra temor de Dios, dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Sabes qué? Perdemos la credibilidad. Damos un mal testimonio.
La gente nos observa. La gente nos mira. No existen las mentiritas piadosas, ni blancas, ni chiquiticas. Esa es una pequeña zorra que contamina toda la viña, que se come el fruto de la vid. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra, será bendecida en la tierra. La comunión íntima con Jehová es con aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la comunión íntima de Jehová? Con los que le temen. ¿Usted sabe lo que es tener intimidad? Sí, ¿verdad? Así mismo es Dios con nosotros cuando nosotros le tememos. Es cercanía, es apego, es amor, es paz. Donde está Dios, donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, y libertad. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuidado con quién andas. Una de las maneras de nosotros lograr el temor de Dios es uniéndonos. ¿Con quién? Con los sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Los que obran en el temor de Dios. Aquellos que tienen un consejo, una palabra, un testimonio. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿cuántos aman aquí a Dios? Qué pocos amén. ¿Cuántos aman en esta iglesia a Dios? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Dios? Amén. ¿Guarda sus mandamientos? ¿Guarda sus mandamientos? Ay, pastora, qué fuertes son. Qué difícil es guardar los mandamientos. Es difícil. ¿Sabes cómo único lo podemos hacer? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de Él. Dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién fortalece nuestras vidas? El Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Estás en el temor de Dios. El Dios Todopoderoso tendrá intimidad contigo. ¿Qué consecuencias hay por no vivir en el temor de Dios? La falta de temor de Dios trae consecuencias serias a nivel personal, familiar y social. La Biblia nos advierte que cuando una persona o una nación vive sin reverencia a Dios, se aleja de su bendición y su protección. Cuando una persona se aparta del temor de Dios, usted puede ser cristiano y usted puede predicar la palabra, pero no tener temor de Dios. Y se han dado muchos testimonios de hombres de Dios, grandes hombres de Dios que han movido masas, que han atraído cientos de miles de personas a los caminos de Dios, y sus corazones se han envanecido y han perdido el temor de Dios. Pero entre cielo y tierra no hay nada oculto que el Señor no haga manifiesto. Cuando un hombre de Dios pierde el temor de Dios, la gracia y el favor de Dios se aparta de él. Y todo lo que con esfuerzo y con santidad había construido, ¿qué sucede? Se desaparece. Hoy en día hay pastores y hay apóstoles en las naciones que le dicen a sus ovejas, no te puedes tomar hasta 5 cervecitas, que ahí que no pasa nada. En una puedes hacer la vida social. Pero si tú, hombre, saliste del alcohol, saliste de los vicios, saliste de esa atadura, porque es una atadura, ¿qué haces entonces dándole lugar nuevamente a eso que tú sabes que eres débil para caer? Ahí no hay temor de Dios. Hombres que
que están yendo en contra de la voluntad de Dios y están predicando la palabra. Hay que temer a Dios, hay que amarlo con temor y con temblor. Romanos 6:28, porque cuando no tenías temor de Dios, eras esclavo del pecado. Si tú y yo no tenemos temor de Dios, somos esclavos del pecado. Una y otra vez vamos a caer. Una y otra vez vamos como ovejas por el resbaladero. Y nos vamos a despeñar, nos vamos a desgraciar, nos vamos a matar, vamos a destruir nuestra familia, nuestros matrimonios. Cuando donde no hay temor de Dios, ahí entra el diablo. Amén. Y entra la destrucción. Porque ese es el propósito del enemigo. Nos volvemos adictos a los deseos de la carne cuando no hay temor de Dios o cuando se nos va el temor de Dios. Nos alejamos cada vez más de ¿qué cosa? De la santidad, sin la que nosotros veremos a Dios. Nos volvemos insensibles al pecado. Comenzamos a ver las cosas buenas como malas. Y las cosas malas las vemos buenas. Como dice la palabra, llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso sucede cuando ya el temor de Dios no está o cuando no hay temor de Dios. El pueblo de Israel adoró ídolos y se alejó de Dios, lo que los llevó a ser esclavizados por otras naciones. Cuando Dios desde un principio lo escogió y le dijo: yo te escojo a ti hoy para que me temas, para que me obedezca, para que andes en mis mandamientos y serán benditas, serás benditos en todas las naciones de la tierra. En ti todo será bendito. Cuando tú y yo somos temerosos de Dios, nuestros hijos recibirán bendición, porque recibirán la herencia que le estamos dejando. Isaías 57:21 dice que cuando no tenemos temor de Dios, falta la paz y la protección. Vivimos en temor, vivimos con inseguridad. Amén. Dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21. Cuando no hay temor de Dios, no hay paz en nuestros corazones. Vivimos en tormento. Así nos quiere tener el diablo, esclavizados de pecado y atormentados. Amén. ¿Qué consecuencia? Vivimos llenos de ansiedad, miedo, preocupación. Perdemos la protección de Dios contra el enemigo. Cuando el temor de Dios no está, somos presa fácil del enemigo. Somos el blanco del enemigo. No tenemos ese escudo alrededor de nosotros que nos protege. Enfrentamos batallas innecesarias por alejarnos de su cobertura. Ejemplo, el rey Saúl perdió la paz de Dios y fue atormentado por un espíritu malo por su desobediencia. Buenos comienzos y malos finales. Saúl comenzó bien. Dios lo escogió. Él comenzó a obrar, a trabajar con temor, con el temor de Dios. Comenzó su reinado. ¿Pero qué? Comenzó a hacer lo que le dio la gana. Y a desobedecer las órdenes de Dios, los mandatos de Dios. Apresurarse a hacer en sus propias fuerzas lo que Dios no le había mandado a hacer, sino que esperara. Y a nosotros a veces el desespero nos mata y nos lleva a hacer lo que Dios no quiere, y hacemos las cosas por nuestra fuerza. Y ahí es donde viene entonces nuestro gran error. Dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué le sucedió al hijo pródigo? Lucas 15 del 13 al 16. Le pidió a su padre, ¿qué cosa? Toda la herencia, todo lo que tenía, todo lo que le correspondía a él. Y dice que se fue y lo malgastó en lo que no le convenía. Mujeres, bebidas, juegos. Dice que lo perdió todo. Y hubo una gran hambre en aquella ciudad donde fue, lejos de su casa. Y dice que tuvo que buscar dónde trabajar para traer alimento a su vida. Y dice que le dieron empleo en un lugar apaciguando cerdos, alimentando cerdos. Y era tanta el hambre y la necesidad que tenía que aún él deseaba comer de las algarrobas que aquellos cerdos comían. Amén. Fíjese en qué condición, cuando en la casa de su padre había de todo y había abundancia.
Pero él dice que reflexionó en su corazón cuando ya la situación era tan precaria, que dijo: volveré yo a mi padre y le diré: Padre, te he fallado, perdóname, no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Te he fallado, he pecado contra ti y he pecado contra Dios. Hazme como uno de tus jornaleros, le dijo al padre. Fíjese la condición en la que él llegó. Hoy yo no sé en qué condición tú estás, pero hoy, como el hijo pródigo, podemos volvernos nosotros al Padre. Y es un día de analizar en qué áreas de nuestra vida nosotros no tenemos temor de Dios. Porque podemos tener temor de Dios en diferentes áreas, pero en otras no. Tal vez no eres fácil para darte a los deseos de la carne y fornicar o adulterar o beber o embriagarte, pero sí tienes que fortalecer el temor de Dios en tu vida, en tu carácter, en tu temperamento, en la manera en que tú actúas, en la manera en que tú hablas, en la manera en que te manifiestas delante de las personas o cuando te ocurre algo. Entonces, hoy vamos a restituir en nuestra vida y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de ese temor. Yo conocí a un hombre en España que tenía una iglesia y lo seguían muchos gitanos. Era una iglesia que amaba a este hombre. Y este hombre tenía 2 hijos que eran músicos, los 2. Ellos se congregaban y servían en el altar. Era una familia bien bonita cuando yo los conocí. Nosotros nos fuimos del pueblo donde ellos vivían, nos fuimos a vivir para Barcelona. Y como a los 5 meses recibimos una llamada de su esposa. Ellos se habían separado y él estaba bebiendo en los bares. Se apartó de la iglesia, tuvo su situación económica, lo llevó a hacer negocios que no estaban claros. No tuvo temor de Dios, no confió en la provisión de Dios. Y a los pocos meses de habernos dicho ella de que se habían separado, nos volvió a llamar porque había quedado en una deuda muy grande que tenía que pagar, porque su esposo, que ya estaban separados, en una moto, después de salir de un bar y haber bebido, tuvo un accidente y se mató. Un pastor. Te alejas del temor de Dios, te alejas de Dios y estás expuesto a las consecuencias del pecado, a las consecuencias de lo que el enemigo tiene preparado para aquellos que se apartan, aquellos que desobedecen. Y con esto no te estoy intimidando ni estoy poniendo en ti un espíritu de miedo, sino de reflexión, porque fue algo que yo viví en mi vida, de alguien que yo conocí y que a mí me entristeció tanto. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede uno, después de haber amado a Dios y de amar a Dios y de servirle a Dios, llevar una vida desenfrenada sabiendo quién es Dios y quién es el diablo? Cuando tú y yo no tenemos temor de Dios o nos apartamos de Dios, 7 demonios peores de los que antes nosotros teníamos vienen a nuestra vida a tomar posesión de nosotros, y el postrer estado va a ser peor que el que antes teníamos. Y si antes te perseguía un espíritu de muerte y continuamente estabas teniendo accidentes y continuamente estabas teniendo circunstancias difíciles con tu salud, ahora vendrán otros peores. No es que va a venir 7 junto con uno que se fue. Si de ti salieron 10 demonios, multiplica 10 por 7. Pastor, ¿usted me permite hablar de demonios aquí en esta iglesia? Porque si tenemos un adversario, si tenemos a Dios, tenemos un adversario. Y si tenemos un adversario, no podemos solamente nosotros hablar de Dios, porque si conocemos a Dios, sí, nos vamos a apartar del mal. Pero si nosotros no tenemos el temor
suficiente de Dios y el suficiente conocimiento de Dios, vamos a estar más de parte del adversario que de parte de Dios. Y de este lado hay muerte, hay destrucción, hay tormento, hay enfermedades, hay pobreza, hay miseria, hay escasez, hay rebeldía. Pero temer a Dios es tomar el lugar correcto. Aquello que nos garantiza la vida, aquello que nos garantiza la paz, la abundancia, la estabilidad. Amén. Todos los discípulos de Jesús fueron temerosos de Dios mientras estuvieron con Él. Cuando Jesús fue a ser apresado, dice que todos huyeron del lado de Él. Tuvieron miedo. Pero uno de ellos, el que comía de su plato, el que recostaba su cabeza sobre su pecho, al que se le había confiado las finanzas, se prostituyó. Perdió el temor por el dinero. Y la consecuencia de perder el temor, ¿sabes cuál fue? El suicidio. ¿Por qué? Porque le vino un espíritu de culpabilidad que lo acusó y le dijo: traicionaste al maestro, quien te permitía comer de su plato, quien te permitía poner tu cabeza sobre su pecho, quien te enseñó lo bueno y quien te enseñó lo malo. Lo traicionaste por 30 piezas y de aún así, cuando fue y devolvió aquellas piezas de plata, ¿sabes qué le pasó? No se arrepintió. Diferente a Pedro. Pedro lo negó 3 veces, 3, como Jesús le dijo. Pero Pedro se arrepintió y entró en el aposento alto y esperó la venida del Espíritu Santo, la promesa, junto con los discípulos, porque estaban temerosos de Dios y sabían que había Dios, porque habían visto sus obras, lo habían visto hacer milagros. Pero ¿sabes qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Y dice que aún todas sus entrañas fueron esparcidas en ese campo. Pero hoy es el día que tú tomes la decisión, si en tu vida has errado, si en tu vida hay falta de temor de Dios, de que vengas a su presencia hoy arrepentido, esperando la promesa del Espíritu Santo para llenarte de ese poder que te va a alejar del pecado, que te va a alejar, que va a encender esa alerta dentro de ti. Yo no sé si en esta iglesia hoy habrá personas que llegaron aquí a este lugar y reconocen que necesitan llenarse del temor de Dios. El temor de Dios no es una carga, sino es un poder sobrenatural que transforma nuestra vida, nos llena de sabiduría, nos aparta del pecado y nos permite caminar en autoridad espiritual. Si quieres tener autoridad espiritual, ¿y sabe lo que es autoridad espiritual? Es pararte delante de un demonio, de una influencia maligna y decirle: tú no tienes parte ni suerte en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia. Yo te ato, te reprendo y te echo fuera de mi vida en el nombre que es sobre todo nombre. Autoridad espiritual es pararte delante de aquello que te viene hacia el frente y decirle: yo tengo un Dios poderoso que pelea mis batallas y me defiende. Pero ¿sabes por qué puedes decir eso? Porque hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, ¿qué le vas a decir al diablo? Si el diablo lo que te va a decir, si tú estás de mi parte. Y el Señor dice que no es conmigo, contra mí es. Si tú no eres temeroso de Dios, no eres con Dios. Si tú hasta hoy no has tenido temor de Dios en tu corazón, tú no eres con Dios. El que no es conmigo es contra mí, dice la palabra.
Vivir sin el temor de Dios nos aleja de su presencia, nos lleva a tomar decisiones destructivas y nos priva de su protección y de su bendición. La buena noticia, ¿sabes cuál es? Que siempre podemos volver a Dios. Porque en su infinita misericordia, Él cada día tiene sus brazos abiertos para que nosotros regresemos a Él, para que nosotros vengamos a Él arrepentidos. Amén. Y yo sé que muchos aquí, como yo, no se crean que yo me paré aquí hoy a impartirles esta palabra porque soy la más santa de las santas. No. Yo recibí el domingo pasado de parte de mi pastor la solicitud de predicarles la palabra. Y a diferencia de muchas ocasiones, cada vez que me ha dicho eso, la Biblia es muy amplia y tiene mucha palabra. Y hay muchos temas buenos, todos son buenos. Pero por primera vez, Dios puso en mi corazón el temor de Dios, hablarles sobre el temor de Dios. Y me confrontó primero a mí. Y yo tuve primero que ponerme a cuentas con Dios. Porque habían áreas en mi vida que a través de su palabra el Señor confrontó. Mi temperamento, mis reacciones, mi manera de pensar, el miedo que muchas veces me visita o me visitaba. Dios me fue confrontando área por área de mi vida y me mostró en cuáles de ellas yo tenía que trabajar. De hecho, preparando la palabra, el Espíritu Santo me decía, bueno, en mi corazón yo decía, tengo que pedirle al pastor una consejería. Pastor, voy a llamar al pastor y le voy a decir que me dé una consejería. Porque el Espíritu te confronta. Cuando tú te metes con Dios y entras en su santidad, el Señor revela delante de ti las áreas que no están bien, que no están correctas. Y yo tuve que postrarme delante de Dios, yo tuve que hacer ayuno, yo tuve que hacer oración. Ahora no vayan a pensar de que yo estoy en pecado. No, hay áreas de mi carácter en las cuales yo tuve que confrontar y yo tuve que pedirle perdón a Dios porque no he actuado en ocasiones de la manera que debía actuar. No he hablado en el tono en que debía hablar. Porque muchas veces hablamos de una manera, somos intemperantes, nos explotamos con facilidad y eso nos pasa a todos. Pero es tiempo de trabajar en eso, de refrenar nuestra lengua, de hablar el mal. Yo no sé si usted quiere hoy pasar aquí adelante. Y si después de esto me sigue amando como la pastora amorosa, buena, que siempre todos me han visto. Pero la sabiduría, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ese temor de Jehová es el que tú y yo necesitamos incorporar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si quieres ver días buenos, si quieres vivir larga vida en esta tierra, tienes que vivir en el temor de Jehová. Y yo le invito a la iglesia hoy que se ponga en pie. Y esos que que viven una vida en santidad íntegra, que no tienen un área en su vida que trabajar, ahí donde está empieza entonces a orar por aquellos que son sinceros y transparentes delante de Dios y han dado el paso de valentía aquí, reconociendo que necesitan cambiar áreas en su vida y fortalecerse en el temor de Dios. Hoy usted va a ser un intercesor ahí desde su lugar. Esos que viven en integridad hoy y que no tienen de qué arrepentirse, yo hoy le invito a que levante sus manos y comience a soltar una palabra sobre aquellos que sí realmente necesitan. Y yo oro para que el Espíritu Santo se manifieste hoy en este lugar. La gloria de Jehová está hoy en este lugar. Y entre cielo y tierra no hay nada oculto que su gloria no haga manifiesta. Y hoy, con el poder y la autoridad de Dios en mi vida, yo me levanto contra todo espíritu de mentira,
Yo me levanto en esta hora confrontando todo espíritu de orgullo, todo espíritu de rebeldía, de complejo. Y te digo que no tienes parte ni suerte en la vida de mis hermanos. Se activa en esta hora lo sobrenatural. Y todo demonio y todo espíritu de las tinieblas que no quiere que el pueblo de Dios sea libre y reciba hoy el temor de Dios, se va de este lugar en el nombre que es sobre todo nombre. Comienza a adorar a Dios, iglesia. Levanta tus manos y comienza a adorar a Dios, porque hay un poder sobrenatural de Dios. Que el Espíritu Santo comienza a impartir en esta hora temor en los corazones. Espíritu Santo comienza a hablarle a los corazones. Se activa lo sobrenatural. Los pastores de la casa pueden comenzar a orar. Dios me muestra que aquí hay personas que tienen que perdonar. Uno de los argumentos más grandes que el enemigo usa para destruir nuestra vida y alejarnos del temor de Dios es la falta de perdón en nuestros corazones. Es la contención. Es el guardar rencor. Y hay personas en tu vida que tal vez tú olvidaste que un día te hicieron daño porque eras muy pequeñito o muy pequeñita. Y has vivido toda tu vida, has llegado hasta el día de hoy y te cuesta tener temor de Dios. Y el Señor me decía, hay áreas que tienes que rendir. Hay puertas, hay gavetas en tu vida que tienes que abrir, que las tienes cerradas, que te impide recibir esa libertad con la que Dios hoy, a través de su temor, te quiere hacer libre. Y yo no quiero que me miren a mí, yo quiero que se miren hacia adentro ustedes, porque el Espíritu de Jehová está sobre este lugar y nos ha ungido con una unción de liberación en este día, porque el temor de Dios es liberación en nuestra vida. El temor de Dios en nuestro corazón es ser libres. Es lo que nos hace verdaderamente a nosotros libres. Cuando usted teme a Dios, no guarda rencor. Cuando usted teme a Dios, usted no tiene resentimiento por nadie, usted no tiene enemistades. Y hay gente aquí que tiene que ponerse a cuenta con su enemigo.
Hay gente aquí que lleva mucho tiempo sin hablar con algunas personas porque le hicieron daño en una etapa de su vida y han decidido pasar esa página. Y no importa, dice el Señor, lo que te hayan hecho. Lo que importa es lo que tú vas a hacer. Lo que importa es el paso que tú vas a dar cuando pidas perdón y perdones. Yo no sé si estoy hablándole a alguien en este lugar, pero en mi espíritu siento de parte de Dios decirles esto. Hay palabras que cuando aún pones tu cabeza sobre la almohada, vienen a tu corazón y vienen a tu vida. Yo tuve que pedirle perdón a Dios por palabras que hace poco tiempo alguien me dijo y causaba mucho dolor en mi corazón. Cuando hay dolor hay perturbación. Y el Señor es un Señor que sana. Tal vez hay palabras que tú tienes hoy que sacar de tu corazón y sanar ese espacio, esa herida que dejó esa palabra, para que puedas llenarte de ese temor de Dios, llenarte de esa libertad, llenarte de esa paz. Yo quiero que ahí donde tú estás bajes tu rostro y yo voy a orar. Padre, Señor, tú eres un Dios que sanas, restauras, libertas. Tú eres un Dios de paz. Tú eres un Dios de amor. Y yo hoy oro, Señor. Yo oro, Señor, por esas personas que están en este lugar, que guardan palabras en sus corazones, Señor. Que aún el enemigo de noche viene y les trae a memoria y les hace sangrar nuevamente. Señor, tú eres bálsamo en nuestro corazón. Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador. Tú eres nuestro refugio. Y hoy, Señor, hoy decidimos perdonar, Señor, a quien nos has hecho tanto daño. Y yo quiero que tú repitas conmigo: yo hoy decido perdonar, soltar de mi corazón a esa persona o a esas personas que me han hecho daño, que me han lastimado, que me han hecho sentir resentimiento, remordimiento, tristeza. Y abro mi corazón, Espíritu Santo, para que tú entres y limpies, Señor, las llagas, las heridas, la infección que estas personas y estas palabras y estas acciones, Señor, han provocado en mi corazón. Señor, y abro mi corazón y lo limpias en esta hora para que tu temor, Señor, venga a mi vida sin interrupción. Que yo pueda ser llena de ti, Señor. Vacíame, Espíritu Santo, de mí mismo en esta hora, de los deseos de venganza, de los malos deseos, de los malos hábitos. Tal vez hoy te drogas, tal vez hoy bebes y es porque quieres refugiarte, quieres huir del dolor. Pero solo en Cristo, solo en Dios, solo en el Espíritu Santo está la sanidad para ese dolor. No es la droga, no es el alcohol el que te hará libre. No es la pornografía quien te llenará tu corazón. Es solo el Espíritu de Dios en este día contigo. Habla con tu Padre. Habla con el Espíritu de Dios en esta hora. Yo sé que hay gente aquí que lo necesita. Hay gente aquí que necesita perdonar a sus padres por el mal testimonio que un día le dieron. Porque aún profesando amar a Dios, se desviaron e hicieron toda clase de mal y mintieron. Y muchas veces has hasta dudado seguir a Dios por el testimonio que vistes en tu casa. Pero dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te fallen, el Señor te dice hoy: con todo yo te recogeré.
Hoy el Espíritu Santo está aquí para recoger los pedazos de tu corazón y restaurarlos. Y llenar tu corazón de ese temor que edifica, que es obediencia, que es amor, que es respeto. Porque Dios es un Padre que da buen testimonio, es un Padre que da amor. Tal vez no lo recibiste de tu Padre y por eso hoy no puedes honrar a Dios como Él pide que lo hagas, porque no tienes el testimonio de un Padre que te amó. Tuviste un Padre que te golpeó, que te maltrató, que te mintió, que te enseñó a mentir. Y te cuesta ver a Dios como ese Padre que tú necesitas para tener tu corazón lleno de obediencia. Y hoy Dios demanda de ti obediencia, santidad, para que veas días buenos y apartes tus pies del mal. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu liberación. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido. Gracias por tu perdón. Gracias por poner temor de Dios en nuestros corazones. Gracias porque ese temor nos conservará de la muerte. Gracias porque tu temor en nuestro corazón, Señor, temerte a ti, Señor, nos da larga vida y vida abundante. Gracias, Señor, porque el amarte a ti, respetarte y honrarte a ti nos garantiza la vida eterna, Señor. Y ante tu tribunal, Dios mío santo, iremos, Señor, Dios mío, a la vida eterna por las obras buenas que habremos hecho en esta tierra. Gracias, Señor, dale gracias a Él. Dale gracias a Él por lo que está haciendo hoy en tu vida. El más a Él yo entre millares y millares. Adora a Dios, adóralo a Él. Adóralo a Él. Adóralo porque Él te ha hecho libre, adóralo. Y adora al único que merece adoración y alabanza. Levanta tus manos y adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Levanta tus manos y adora al que vive por los siglos de los siglos. Levanta tus manos hoy. Aquí hay una iglesia que te ama y te honra, Señor. Gracias. Dale gracias. Gracias por la palabra que es vida. Gracias por la palabra, porque como buen Padre Él nos ama, nos confronta, nos corrige y no nos tiene como bastardos. Porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Y el Padre que no ama a su Hijo no lo corrige y lo tiene como un bastardo. Pero hoy tú y yo tenemos un Padre que nos ama y que en su palabra nos enseña a cómo tener vida abundante, a cómo alcanzar y lograr esa salvación con la cual podemos ser salvos. Bendecimos tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu bendición en este lugar. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre que es sobre todo nombre. Y tu iglesia hoy te dice: amén, amén. Hola a todos. Amén. Bienvenidos a Morada de Justicia Ministries. Si buscas un lugar donde puedas adorar a Dios, encontrar restauración y crecer en tu fe, has llegado al lugar correcto. Encuéntranos en todas las redes sociales y no te olvides de descargar nuestra aplicación para mantenerte siempre conectado. Cada mañana, de lunes a viernes, te invitamos a compartir un cafecito con Dios, un espacio para meditar en la palabra y comenzar tu día lleno de inspiración y esperanza. Los martes a las 8 de la noche ofrecemos talleres y charlas para matrimonios y familias.
Es una oportunidad increíble para fortalecer esos lazos especiales y aprender a enfrentar juntos los desafíos de la vida con fe y amor. Miércoles es nuestro día de ayuno, oración y ruego. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, nos unimos como iglesia para interceder ante Dios por nuestras necesidades y las de nuestra comunidad. Los jóvenes también tienen su espacio. Los viernes a las 8 de la noche se reúnen para adorar y profundizar en la palabra de Dios. Es un momento especial para crecer en la fe, fortalecer amistades y compartir momentos de adoración y aprendizaje. Si deseas apoyar este ministerio con tus donaciones, te mostraremos diferentes maneras de hacerlo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando el mensaje de amor y esperanza a muchas más personas. Morada de Justicia Ministries se enfoca en la adoración, la restauración y el crecimiento espiritual. Gracias por acompañarnos en este camino de fe. Dios te bendiga. Hasta la próxima.